Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Relojero, un canal donde te contaremos algunas historias y cuentos con el único fin de que pases un rato agradable. No olvides suscribirte. ¡Comenzamos! Cada mañana se sentaba en el mismo lugar. Aún entre sueños que jamás podía recordar, inclinaba su cabeza para no mirar por mucho tiempo a los demás, con los párpados impidiéndole ver la realidad. Sus oídos se agudizaban como finos radares que podían oír a detalle cada palabra, cada movimiento, cada aliento o suspiro perdido de los demás, lo cual le incomodaba demasiado. Cuando las clases empezaban, solía quedarse callado, atento a cada palabra de los profesores. Se sentía cómodo sintiéndose solo un espectador. Desde pequeño fue un niño ignorado. Nadie solía prestarle mucha atención y en su necesidad se vio forzado a sobrevivir en un mundo que no lo reconocía. En un principio, hacer amigos era una tarea titánica, pues cada vez que intentaba acercarse a alguien, los demás simplemente cerraban el círculo y lo ignoraban cruelmente. Llegó un punto en el que creyó que no existía, que solo era una sombra invisible, que ninguna persona común le vería con un valor más grande que el de un insecto. Y eso le satisfacía. En un principio, porque a él también le molestaba la presencia de los demás. Pero conforme fue creciendo y el tiempo pasando, notó los grandes beneficios que brindaba el anonimato y descubrió dos grandes fuerzas que podían brindarle la compañía y la ventaja que él necesitaba. La primera ya la conocía bien, era el fino manto de invisibilidad que brindaba el anonimato. La segunda era la paciencia. Entendía que la paciencia tenía más poder que la fuerza, que no era necesario apresurar las cosas, que todo tiene su tiempo y saber cuál era el momento de cada cosa era un arte que pocos entendían. Sabía que podía hacer lo que quisiera si podía entender y respetar a estos dos grandes maestros. Una ocasión, oyó un pequeño llanto que escapaba entre el aire hasta refugiarse en sus oídos. Movido por la curiosidad, se acercó un poco más hasta que pudo visualizar la silueta de una niña de su edad. Por su mente pasaron muchos pensamientos, muchas ideas de las razones de aquel llanto, pero inmediatamente llegaba a su cabeza, las desechaba tajantemente. Creyó que lo mejor que podía hacer en ese momento era dar la media vuelta y regresar a su salón, pero cuando dio su primer paso en retirada, aquel llanto que hasta hace poco se dejaba oír, tomó una forma más concreta, más siniestra, y preguntó: ¿siempre sueles oír a los demás llorar y después marcharte? No sabía cómo reaccionar. Los nervios que no había sentido desde hace años se manifestaban hoy con mucha intensidad. Intentó articular de la mejor manera posible una oración para responder, pero en vez de eso, solo pudo decir: lo siento. Ella se acercó hasta aquel chico, inspeccionando cada detalle de él. ¿No sueles hablar mucho?, preguntó la chica, que para aquel entonces ya había secado sus lágrimas. Su segundo intento fue un poco mejor cuando le preguntó la razón de su llanto, a lo que ella simplemente respondió inclinando la cabeza y diciendo que no quería hablar. Su tristeza no duró mucho, o por lo menos no la tristeza que puede verse a primera vista, pues con la maestría de una vieja actriz, su rostro mostró una sonrisa tan encantadora que hizo ruborizar las mejillas de su acompañante. La chica tomó la iniciativa. Al parecer, ella tenía más experiencia hablando con personas que aquel joven. Con una sonrisa discreta, lanzaba preguntas sin sentido, pero jamás preguntó su nombre o su edad. Él agradecía esto, pues sentía que de hacerlo, los lazos que se formaban entre ellos se harían más resistentes y no podría romperlos de ser necesario. De cierta manera,
se sintió cómodo entre aquella conversación que jamás imaginó tener. El tiempo pasó de una manera distinta, no sabía la razón, sin embargo, era algo que no le incomodaba. Encontraba en aquella chica, en su voz, en sus ojos, una cierta familiaridad, como si la conociera desde hacía tiempo. Mientras ella hablaba, contando recuerdos de días perdidos, él no podía dejar de mirar la gama de emociones que ella manifestaba, y se preguntaba por qué él no podía hacer algo así. ¿Por qué le era tan difícil expresar un sentimiento tan libremente y sin miedos como aquella niña? La campana de la escuela sonó con un beligerante estruendo. Debía marcharse, pero no quería dejar a la persona que en ese momento era la más interesante de su mundo. «Debes irte», dijo la niña. Sin decir palabra alguna, dio la media vuelta y empezó a caminar hacia su salón, dejando atrás parte de él. Sentía una gran tristeza debido a la incertidumbre de no volver a verla. Pero antes de que sus sentimientos se acumularan, el filo sutil de la voz de la chica gritó a la distancia: «Te veré mañana a la misma hora. Traeré algo de comer para los dos». Un niño sin palabras deambulaba con una sonrisa que nadie conocía. La emoción de volver a ver a esa niña tan misteriosa le invadía por completo. Se apresuró demasiado con sus deberes en clase para poder llegar un poco antes a su encuentro. Pasaron algunos minutos y empezó a creer que ella no vendría. Unas manos invisibles cerraron sus ojos y la voz que jamás olvidará le agradeció que hubiera venido. La sangre se apresuró a llegar a sus mejillas de nuevo. Con temor dirigió las manos hacia su rostro, como para tocar la piel de su recuerdo más nuevo y más lindo que tenía, pero antes de llegar, ella soltó su rostro y se sentó a su lado. «Traje un poco de comida», dijo. «Ayer no pudimos comer nada por mi culpa». La chica tenía una linda forma de agradecer el haberse quedado con ella y escucharle. Con timidez, tomó un pequeño sándwich partido a la mitad. Jamás nadie le había preparado algo de comer, ni siquiera sus padres, pues siempre le dejaban dinero para comprar comida. El chico agradeció por la comida. Ella sonrió y decía que no tenía por qué hacerlo. Ella empezó de nuevo a preguntar algunas cosas, solo que esta vez no eran las mismas preguntas al aire de la última vez. Con un poco de valor, él empezó a narrar fragmentos de su vida, recuerdos que sabía que nadie había escuchado antes. Fue tal la nostalgia de sus memorias que cuando menos lo esperó, sintió los brazos de su acompañante rodearle por completo, como para que el dolor de su corazón pudiera salir. Pero a diferencia de ella, él no podía llorar, y le extrañaba que ella tuviera lágrimas en sus ojos, como si de esa forma él pudiera derramar las lágrimas que no podía. No podía dar marcha atrás. Sabía que su corazón se había unido al de ella y que a donde quiera que ella fuera, él estaría a su lado. Así pasaron los días, y poco a poco aquellos desconocidos que por casualidad se cruzaron seguían frecuentando el mismo lugar de siempre, el único donde podían estar juntos y a solas, donde dejaban y construían sus recuerdos. Era un día frío aquella ocasión. Le llevaba un pequeño chocolate como un pequeño gesto de cariño. Como de costumbre, él llegó antes que ella, así que no le preocupó en un principio que no apareciera, pero conforme fueron pasando los minutos y ella no aparecía, empezó a sentir cierta tristeza por su ausencia, y así pasó todo el tiempo que tenía para estar juntos, y que ahora solo él había permanecido. Se decía para sus adentros, como intentando consolarse, que tal vez se sintió mal y no pudo, o que el frío le impidió despertar temprano y por eso no fue a la escuela. A la mañana siguiente pasó lo mismo. Ella simplemente no aparecía. Pasaba el tiempo y los momentos que habían tenido junto a ella empezaban a ser solamente recuerdos distantes. Era como si ella nunca hubiera existido. La semana comenzaba a llenarse de soledad nuevamente para aquel chico que se rehusaba a volver a aceptarla. Su corazón ya no era el mismo. Ya no podía vivir en soledad, pues alguien le había brindado la compañía que necesitaba.
y más aún el amor que no conocía, que no sabía que podía tener o que podía dar, y ahora solamente se había convertido en una ilusión. Llegó el punto de pensar que tal vez todo había sido falso, que ella jamás había existido, que solo había sido un invento de su imaginación, una treta de su subconsciente, un escape de su soledad, una fría y miserable ilusión. No obstante, no quería olvidarla. Se rehusaba a la idea de que ella solo había sido una alucinación, pero todo indicaba que así era. El tiempo siguió su camino indetenible. Las tenues sombras de la mañana se asentaban poco a poco en un suelo infértil en un lugar de la escuela. Un pequeño joven caminaba como siempre a comer su almuerzo. La mirada perdida de su rostro indicaba la gran falla en su corazón, y cuando llegó a aquel lugar, un golpe de miedo, alegría, odio, coraje, felicidad se encajaban en su alma. La silueta de sus memorias se tornaba común y sublime entre la realidad. Se acercó con cautela. Las manos le temblaban, su corazón latía rápidamente. Sentía que si no decía algo perdería la razón, y antes de que eso ocurriera, en un hilo de voz, dijo: «Hola». Pero ella no respondió. Parecía como si no lo hubiera escuchado. Es más, como si no se percatara de su presencia. Volvió a intentar, pero esta vez con más fuerza. «¿Cómo has estado?», dijo. Pero ella seguía igual, comiendo su almuerzo sola. Ella se marchó, llevándose tras de ella todos los recuerdos que una vez existieron. Aquel joven no sabía qué pensar. Se sentó en el mismo lugar de ella. Al hacerlo, notó un pequeño papel con 2 palabras que rompieron su vida. Aquel chico se desvanecía con la luz de la mañana. Ahora todo tenía sentido, dijo. Y en un instante desapareció. La tarde asomaba paciente en espera de la noche. Una madre entraba con su hija al consultorio del doctor. En la esquina, un pequeño letrero que decía «Psiquiatra», y en el suelo de una escuela, un papel tirado se abría con una ligera brisa, revelando su contenido a ninguna persona. Las letras encarnadas en ese papel decían: «No existes».